roca de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra, eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Hoy, en nuestro segundo aniversario y en el establecimiento de los oficiales como ancianos y diáconos, hoy quise pedirle al pastor César Rodríguez que nos acompañara hoy. Él es mi mentor y me siento muy alegre que me acompañe hoy en este servicio tan importante y tan especial. Y bueno, como muestra de amor, de gratitud, me gustaría que podamos darle un aplauso al pastor. Bienvenido. Por aquí les dejo. Muy buen día, me uno a este día de celebración de la iglesia por este segundo aniversario, por el regalo que estaba preparado para este aniversario de tener más ventanas, más amplitud. Esto es una bendición de Dios. Pero sobre todo porque este día representa un avance de la iglesia, la Ancla de Vida, en cuanto a hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, como es el colocar personas bajo la autoridad del Señor para contribuir a que haya un avance, no solamente en número, no solamente en la calidad del local, sino sobre todo en cumplir lo que es la voluntad del Señor para cada una de sus congregaciones, donde Él ejerce la autoridad. Y de eso trata este mensaje, de la autoridad. Porque está demostrado en la historia que cuando en una sociedad, en un país, ha habido armonía, ha habido paz, ha habido prosperidad, es porque hubo un buen uso de la autoridad. Pero lo contrario también es verdad. Cuando la autoridad es mal usada o peor aún, abusada, entonces el resultado es exactamente lo contrario, es caos, miseria. Por eso entonces la importancia de este mensaje, porque las personas que van a ser anunciadas, presentadas, ya que fueron ordenadas en el primer servicio, fueron precisamente en el ejercicio de la autoridad del Señor para que las cosas sean hechas conforme a su palabra. Y eso hace que entonces la iglesia también, en la iglesia haya orden, haya paz y haya crecimiento espiritual y crecimiento material. Porque desde el principio de la creación, Dios colocó al hombre bajo su autoridad. La autoridad, una de sus características es que la autoridad no es ascendente. La autoridad es descendente. La Biblia revela que Dios, el Padre, es cabeza sobre su Hijo. Que el Hijo es cabeza del varón, del hombre. Y que el hombre es cabeza de la mujer. Siempre es descendente. Ese es el orden de Dios. Dios entonces coloca al hombre bajo su autoridad, y cuando el hombre funciona bien en su relación con su autoridad, con Cristo, que es la cabeza del hombre, entonces el hombre va a poder ejercer mejor autoridad sobre las personas que estén a su cargo, bajo su autoridad, empezando por la esposa.
Este es el orden de Dios. Y repito, cuando esto funciona, entonces los resultados son buenos. Dos funciones que son propias de la autoridad son la acción de autorizar, de permitir, o al contrario, la acción de prohibir, de evitar. Y esto le pertenece fundamentalmente al Señor. O sea que el control del bien y del mal, juzgar lo que es bueno y autorizar lo que se haga, o juzgar lo que es malo y prohibir que se haga, esto le pertenece fundamentalmente a nuestro Dios, al Dios creador, no al Dios de la iglesia, al Dios de la humanidad. Entonces, en ejercicio de su autoridad, Dios autorizó al hombre, autorizó a los primeros seres humanos para que hicieran uso, para que disfrutaran de todos los árboles que había en el huerto del Edén. Dios les dijo, de todo árbol del huerto podrán comer, autorizados para que coman. Se les permite que coman. Esta es función de la autoridad. Pero también le dijo, pero del árbol que está en medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de ese fruto, que dicho sea de paso, no es una manzana, era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Comer de ese fruto era tan grave que Dios les dijo, el día que coman de él, ciertamente morirán. Y la pregunta es, ¿por qué era tan grave comer de ese fruto que la consecuencia sería la muerte? Es decir, es cuando al hacer eso darían entrada a la muerte física que no existía al principio de la creación, pero también a la muerte espiritual. ¿Por qué era tan grave comer de ese fruto? La razón es que si el hombre comía, como de hecho comió, cuando lo hizo, se hizo autónomo de Dios. Dios dijo, después que el hombre pecó, porque pecar es transgredir el mandamiento, pecar es transgredir la ley de Dios. En el momento que lo hizo y murió espiritualmente, vino algo muy serio y que se ha mantenido durante miles de años, las consecuencias de haber comido de ese fruto, y es que el hombre se hizo autónomo de Dios y dijo, tú eres Dios, pero yo también. Porque Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Es decir, el hombre se endiosó. Cuando digo hombre, esto es un término genérico, ¿okay? Hombre y mujer. Hombre como naturaleza humana. Se colocó sobre su propia conciencia para determinar por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, independientemente de lo que Dios diga, de lo que Dios piense o de cuál sea la voluntad de Dios. Por eso hay una tercera petición en el Padre Nuestro. ¿Cuál es la tercera petición? Hágase
tu voluntad. Ese es el conflicto. El conflicto de cada ser humano, incluyendo a los cristianos, es el conflicto con la voluntad de Dios. Lo que Él dice y lo que yo digo, lo que Él quiere que haga y lo que yo termino haciendo. De ahí entonces la gravedad. Porque se trata de juzgar. Y juzgar entre el bien y el mal, repito, es un atributo de Dios. No hay cosa más delicada que juzgar. Porque cuando tú juzgas lo que tú decides que es bueno, si es algo que Dios dijo que es malo, o tú juzgas como malo lo que Dios juzgó como es bueno, tienes un conflicto, y un conflicto muy serio. Entonces, en cada persona Dios colocó una autoridad. En ti hay una autoridad, en mí hay una autoridad, desde que el hombre fue creado. Esa autoridad se llama conciencia. Es a través de la conciencia es la que tiene la capacidad de decir, para ver cómo funciona. Un hermano, esta semana inclusive, me contó que él llevó su camioneta al mecánico. Cuando él sale con la camioneta y empieza a usarla, vuelve otra vez el problema que supuestamente debió haber sido solucionado. Él consulta con otro mecánico y dice, mira, revísame qué fue lo que pasó. Y le dijo, no, es que te montaron la pieza al revés y se dañó. Él va entonces al primer mecánico y dice, mira, esto fue lo que ocurrió, montaste la pieza al revés. Llegaron a un acuerdo entonces que él le iba a repararla y le iba a descontar el costo de la pieza, porque el dueño de la camioneta fue y compró la pieza él mismo y se la trajo. A él le costó la pieza $40, pero el mecánico sabía que esa pieza costaba $80. Y le dijo, el mecánico le dijo, ok, yo te voy a descontar los $80 de la pieza. Él sabía cuánto le había costado. Ahí es donde el corazón habla y dice, cállate. Te vas a ganar $40. Porque el Señor dijo que los malos pensamientos salen desde el corazón. No el corazón físico, el corazón que representa nuestro ser interior. Dice, del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los hurtos. Total que él sale de nuevo con su camioneta, ¿verdad? Pero él dice, pero no pude. Era algo que estaba sobre mí que no podía descansar, porque yo sabía que lo había engañado. Y él sabía que yo era cristiano. Esto me dice, tuve que devolverme. Y hablar con él. Dice, mira, tú sabes que yo soy cristiano. Y quiero decirte que realmente la pieza no me costó $80. Me costó 40. Así que aquí tienes tus $40 de regreso. Y él me preguntaba, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué eso funciona así? Y yo le expliqué. Le dije, mira, la conciencia es una autoridad que Dios puso en ti. Esa autoridad pone delante de sí las decisiones que hayamos tomado, como la que él tomó, o las que estamos por tomar. Las coloca delante de sí, repito, y las juzga como buenas o como malas. Entonces, cuando tú haces algo bueno y te da satisfacción, ¿quién te está diciendo lo hiciste bien y te da esa satisfacción? ¿Quién te lo está diciendo? ¿Ah?
la conciencia. Pero al contrario, cuando hiciste algo malo y la conciencia juzga que fue malo, entonces te sientes mal. Es decir, que la conciencia es tu juez. ¿Okay? Y la pregunta es, ¿puede la conciencia guiarnos en el discernimiento de lo que es bueno y en el discernimiento de lo que es malo de una manera infalible? ¿Es infalible la conciencia cada vez que juzga algo como bueno o cada vez que juzga algo como malo? La respuesta es sí y la respuesta es no. Cuando la conciencia no es infalible, cuando falla en guiarnos para discernir entre lo bueno y lo malo, cuando nosotros la engañamos o cuando ella nos engaña a nosotros. Cuando engañamos nosotros la conciencia, y lo que voy a decir es algo muy común, ¿verdad? Un hombre casado se acuesta con una mujer que no es su esposa y esa mujer también es casada y está acostándose con un hombre que tampoco es su esposo. ¿Cómo juzga eso la conciencia? ¿Como bueno o como malo? Entonces tengo que inventar algo para que la conciencia se quede tranquila. Como quien le paga a un juez, ¿verdad? Para que sentencie a mi favor. ¿Qué es lo que se suele decir en esos casos para justificar que lo que hicieron está bien? Es que nos amamos. Sí, eso es muy común. Usar el amor como la justificación para tapar el pecado y decirle a la conciencia, tranquila que todo está bien. Entonces hay una canción, de los de mi edad la recordarán, se les va a caer la cédula a ustedes también. No soy cantante, pero una de las líneas dice, y si es pecado el amor. ¿Alguien me la completa? De los que no estuvo esta mañana. ¿Y si es pecado el amor? ¿Qué dice la canción? Que el cielo dé explicación. Miren la perversión del ser humano. Y no levante la mano para señalar a nadie porque así somos toditos. Todos justificamos lo malo. Y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación porque es mandato divino. Naguará. ¿Mandó Dios a amar? Sí. Pero yo no puedo usar el amor que Dios ordenó para justificar lo que Dios llamó adulterio. Y adulterio es pecado. ¿Okay? Entonces ahí yo estoy tratando de acallar la conciencia. ¿Cuántos de ustedes han tenido la tentación de romper la bandejita de esas uvas grandotas en el supermercado? Todas esas risas los están acusando. ¿Y qué piensa uno? Esta gente tiene mucha plata. ¿Qué le está diciendo a la conciencia? Que esté tranquila. Somos expertos en justificar. O la conciencia nos engaña a nosotros cuando la estamos alimentando de una fuente mala, de una fuente equivocada. Por eso dice el Salmo 1, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, lo cual lleva a camino de pecadores. Dice no, para el justo en la ley del Señor está su delicia. Y hace que la ley es la que gobierne en la conciencia. ¿Okay? Entonces, por eso la gravedad de haber comido ese fruto.
Nadie se imagina que la Biblia contiene la razón de por qué la sociedad funciona como funciona y por qué las consecuencias que permanentemente ha sufrido. Cuando ocurre esa caída, el entendimiento del ser humano se oscureció. Esta fue la primera consecuencia. Cuando hablo del entendimiento, no me refiero al cerebro, no me refiero al intelecto, esa capacidad que tenemos para aprender materias, para estudiar geografía o estudiar matemática, etc. No, eso es el intelecto. Cuando la Biblia habla del entendimiento, está hablando de la capacidad para comprender las cosas espirituales, la capacidad para conocer a Dios. Eso el hombre lo perdió. Por eso dice la Biblia que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Su entendimiento se bloqueó, se oscureció. Sus afectos se corrompieron. El entendimiento se entenebreció, los afectos se corrompieron. ¿En qué sentido? En que lo que caracteriza al ser humano es su egocentrismo. El amor al yo, antes que el amor a los demás y menos el amor a Dios. Yo sobre mí, mi sombrero, y sobre mi sombrero, yo. No sé si han oído ese refrán, ¿verdad? Bueno, como una vez que yo estaba haciendo un curso de ventas y el que nos estaba dando el curso, de una manera orgullosa, dijo, yo a nadie le agacho mi cabeza, sino solamente al barbero. Y lo decimos con orgullo, cuando que es algo realmente trágico. Entonces, cada vez que un bebé nace, nace trayendo los efectos de la condición caída. Trae los efectos de la corrupción de la naturaleza humana. Porque no solamente el entendimiento se entenebreció, no solamente es que los afectos se corrompieron, sino que además, repito, cuando un bebé nace, aparte de que trae todos estos defectos como tendencia, que luego los va perfeccionando a medida que crece, ¿verdad? Esa tendencia maligna al egoísmo, a la mentira, eso viene con nosotros. No tuvieron que enseñarnos a mentir, ¿verdad? Esa es nuestra tendencia. Por eso aquello de que árbol que crece torcido, y nuestra tendencia es crecer torcido si no nos corrigen, si no nos disciplinan. La tendencia al hurto, la tendencia a la violencia. ¿Quién de ustedes cuando estaba pequeño fueron a reclamarle a su papá o a su mamá de que casi le corta la oreja de un mordisco a otro niño? Aparte de todas esas malas tendencias, repito, porque nacemos siendo pecadores, está el peor de los flagelos, el flagelo de la rebeldía. Por eso es que tu tendencia y mi tendencia de pequeño es no aceptar otra autoridad aparte de la mía. De ahí vienen dichos como, yo hago con mi vida lo que me da la gana. Nadie se mete en mi vida. Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera.
Lo peor en el ser humano es la rebeldía. Porque el que está en rebeldía precisamente no se va a sujetar a autoridad, porque si no, no sería rebelde. Cristo dijo al contrario: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso se sujetó a la voluntad de Dios y la cumplió perfectamente. El único ser desde la caída que pudo cumplir perfectamente la voluntad de Dios se llama el Señor Jesucristo. Él dijo: yo vine a cumplir la ley. Y dice la Biblia que Él se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Nunca pecó. Por eso puede ser Salvador. Porque si Él hubiera pecado, tendría que haber entonces pagado por su pecado como cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que he dicho hasta aquí? Que el juzgar entre lo bueno y lo malo le corresponde a Dios, le corresponde al Señor, el que es Señor de señores, el que es Rey de reyes. Él es el que tiene la autoridad. ¿Okay? Y Él dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Dice la Biblia que Dios manda a toda persona, en todo lugar, que se arrepientan. ¿De qué tiene que arrepentirse cada ser humano? De haber tomado el control del bien y del mal. Entonces yo puedo juzgar que casarme con otro hombre es bueno porque me hace feliz. Y como yo soy dueño de mi vida y no le estoy haciendo daño a nadie, entonces yo tomo. Y mire los niveles donde está llegando la sociedad, precisamente porque cada cabeza es un mundo. No, es un inmundo. Porque esto es lo que nos hace inmundos realmente. Caminar apartado de Dios. Entonces Él manda que toda persona en todo lugar se arrepienta. Y arrepentirse es volver a Dios. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Okay? Vamos a leer entonces un texto que va a estar en pantalla, que está en la carta a los Efesios, capítulo 1, a partir del verso 17. Efesios 1, 17. Esta es una oración que está registrada allí, que hizo el apóstol Pablo por la iglesia en Éfeso. Y él dice, en el contexto de este texto, dice: habiendo oído de la fe de ustedes en el Señor Jesús. Le está hablando a los creyentes en Éfeso que estaban reunidos en una asamblea como esta. He oído acerca de la fe de ustedes, la fe genuina que ustedes tienen en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos. Y cuando hablo de santos, estoy hablando de santos vivos, ¿verdad? Santificados en Cristo. La Biblia, cuando usa el término santos, son personas que habiendo estado viviendo en el camino de la corrupción, cuando son llamados por Dios, es porque son apartados de un uso común para un uso especial de ahora servirle al Dios santo. Esto es ser apartado, esto es lo que significa ser santo, ¿verdad? Entonces dice, oyendo del amor de ustedes para con todos los santos, entonces dice, le pido a Dios, y Él va a pedir tres cosas en este texto. Va a pedir entendimiento,
que fue precisamente lo que perdimos. ¿A dónde? En la caída. ¿Qué le pasó? ¿Cómo quedó el entendimiento en la caída? A ver si lo decimos todos en coro. ¿Cómo quedó el entendimiento en la caída? Bueno, eso fue un solo, no fue un coro. Entenebrecido. Ahora él va a pedir entendimiento para el conocimiento de Dios. Va a pedir que sus ojos sean abiertos para que vean la riqueza que nos espera en el futuro y para que entiendan cuál fue el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Esas son las tres cosas que él va a pedir en este texto y dice: le pido a Dios, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, ¿okay? Le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé, ¿qué? Sabiduría espiritual. Repito, esto no es el cerebro, esto no es el intelecto, esto es entendimiento espiritual. Que les dé sabiduría espiritual y entendimiento para que, ¿qué? Para que crezcan en el conocimiento de Dios. Que les inunde de luz el corazón para que... Esa va a ser la segunda petición. Entonces, vemos que habla de entendimiento y luego va a hablar de corazón. No está hablando entonces del corazón. Lo que pasa es que el ser humano, como perdimos esa capacidad de conocer a Dios, también perdimos la capacidad de conocernos a nosotros mismos. Nadie puede conocerse a sí mismo sino a partir de que comienza a conocer a Dios. Cuando usted comienza a conocer a Dios, se va a conocer a sí mismo. Pero mientras esté apartado de Dios, mientras esté apartada de Dios, su conocimiento, su entendimiento entenebrecido no le permite conocerse a sí mismo. Cristo le dijo al Padre: Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado, porque eso es la vida eterna. Entonces lo primero que tenemos que pedir por una persona es: Señor, dale conocimiento de ti. Porque cuando yo conozco a Dios, entonces quiero vivir conforme a las reglas de Dios. Si yo no amo a Dios, ¿por qué voy a amar sus mandamientos? Si yo me amo a mí mismo. Tú no le puedes decir a una persona que no conoce a Dios, que no ama a Dios: mira, tienes que terminar con ese adulterio. ¿Quién eres tú? ¿Y quién es ese Dios? Como dijo el faraón, ¿verdad? ¿Quién es ese Señor para que yo deje salir al pueblo de Israel? Lo primero es esto: que crezcan en el conocimiento de Dios. Y le está hablando a la iglesia, le está hablando inclusive a los creyentes. Y esta es una oración que tenemos que hacer por la iglesia: que la iglesia crezca en el conocimiento de Dios en base a los frutos que ya la iglesia ha mostrado que realmente ustedes, por pertenecerle al Señor, podemos orar, crezcan en ese conocimiento de Dios. Dios dijo: gloríense en comprenderme y en conocerme, que yo soy el Señor. Aquí voy a hacer un paréntesis para decir algo que no lo dije en el otro servicio. Este es ñapa. Yo a veces he dicho: si tú sales a hacer una encuesta con la pregunta, ¿tú crees en Dios? La mayoría, ¿qué va a decir? ¿Que no creen? La mayoría va a decir: yo creo en Dios. ¿Sí o no? Pero viene entonces la segunda pregunta: ¿cómo es tu Dios? ¿Cómo es? Descríbeme ese Dios en quien tú dices que crees. Ahora la cosa se complica más. Una cosa es decir: yo creo en Dios, porque Dios es 4 letras. Pero decir: así es el Dios que yo... No van a ser muchos, ¿verdad?, que van a poder describir a Dios. ¿O no? ¿O sí? No van a ser muchos. Ahora suponte que esa persona que dice: bueno, realmente no sé describirlo, pero te devuelve a ti la pregunta: ¿y cómo es el Dios tuyo?
¿Tú tienes una descripción del Dios en quien tú crees? ¿Conoces a Dios realmente? Decir, así es mi Dios. ¿Cuántos tienen, cuánto puede? Porque eso fue lo que Pablo hizo ante los atenienses, ¿verdad? Dice, ustedes adoran al Dios no conocido. Bueno, de ese Dios que ustedes no conocen, de ese yo les voy a hablar. Y describió al Dios verdadero. ¿Okay? Entonces, nuestro Dios, este Dios que Pablo está diciendo que crezcamos en conocerlo, es el único Dios que es el creador del cielo y de la tierra. No hay otro creador. Pero además es el único Dios que es eterno. Nunca comenzó a ser. Cuando ustedes oigan la pregunta, ¿quién hizo a Dios? Quien le hace la pregunta desconoce lo que significa ser eterno. Nunca comenzó a ser. Además es infinito, no tiene límites, y además es la roca de los siglos porque Él no cambia. Entonces mi Dios es el Dios creador del cielo y la tierra, que es eterno, infinito, inmutable, y se ha revelado en la persona del Señor Jesucristo. Ese es el Dios verdadero. Si no se parece a ese Dios, no es el Dios verdadero. ¿Qué tiene que conocer usted para reconocer un billete falso? Conocer el verdadero. Si no se parece, es falso. Igualmente aquí, crezcan en el conocimiento de Dios, porque en eso está la vida eterna. Segundo lugar, Él pide que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Mire, qué precioso saber que el pueblo de Dios es la herencia de Dios. Y que nosotros, los que hemos creído en Cristo, no estamos dejando nuestro tesoro atrás a medida que vamos envejeciendo, que es lo que frustra mucho cuando llegan a una enfermedad terminal. Saber que otros se están adueñando de su empresa, de su carro, de mis 8 pantalones. ¿Quién se pondrá mis 8 pantalones? Recuerda Virgilio Arrieta con su gaita, ¿verdad? ¿Y quién se pondrá y quién te va a dar la bendición? ¿Y qué va a pasar cuando yo no esté? Y empieza a sufrir cuando algo que no ha ocurrido, ¿verdad? No, nosotros los creyentes estamos caminando hacia nuestro tesoro, la esperanza reservada en el cielo para nosotros, porque viene un cielo nuevo, una tierra nueva. Y el Señor dijo, no atesoren en la tierra, atesoren en el cielo. Cada vez que tú haces un acto de fe, usted está haciendo un depósito en el cielo. Y Pablo dijo, mi depósito está guardado para aquel día, un día futuro, cuando Dios va a establecer su habitación, su morada con su pueblo. Dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios por la eternidad. Allí no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá pecado, no habrá diablo, no habrá impío. Pero eso lo creemos solamente por la fe en la palabra de Dios. Entonces Dios iluminó nuestro entendimiento cuando creímos en Cristo. Santificó nuestros afectos. Y ahora nosotros decimos con Juan, Señor, que yo mengüe y que tú crezcas. Pero además renovó nuestra voluntad. Esa voluntad rebelde que no quería, ahora es una voluntad que quiere andar en el camino del Señor. Esto lo hizo el Espíritu Santo. ¿Okay? Y lo tercero entonces que Él pide, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza, o como dice en otra versión, la supereminente grandeza
del poder que resucitó a Cristo de los muertos. La increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Dice que nosotros antes de creer estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo, sirviendo al príncipe de las tinieblas. ¿Por qué? Dice, porque cada uno de nosotros estaba viviendo conforme a sus propios pensamientos, a sus propios deseos, haciendo su propia voluntad, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero luego dice, estos peros en la Biblia que son fantásticos, porque voltean la tortilla. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó. Mire, ese mismo poder que levantó a Cristo de la muerte, ese poder lo recibió Él para comenzar a dar vida a los muertos espirituales. Tú y yo tenemos vida nueva porque Cristo resucitó. El mismo poder que lo levantó a Él de la muerte, te levantó a ti, me levantó a mí. Y nosotros que estábamos muertos en delito y pecado, ahora estamos vivos delante de Dios. Este es el poder del Evangelio. Por eso es que esto no es una religión. Es el poderoso mensaje del Evangelio de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio. Y gracias a lo que Él hizo y a mi unión con Él por la fe, yo he participado entonces. Ese texto que leyó el pastor al principio del servicio, Romanos 8, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, dice el texto. El que resucitó, el que ascendió, el que se sentó a la diestra del Padre y vive para interceder por nosotros. En este momento Cristo, nuestro sacerdote sumo, vive para interceder para cada uno de nosotros, para guiarnos en este camino de la santidad hasta que lleguemos a su presencia. Lo sentó a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora miren cómo termina el texto. Dice, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, sean gobernantes, sean autoridades, sean poderes, sean dominios o cualquier otra cosa. Cristo fue levantado por encima de todos los poderes de este mundo, las autoridades de este mundo, las fuerzas espirituales. Él es el Señor. Y toda persona que confiesa con sus labios, creyendo en su corazón, que Dios levantó a Cristo de entre los muertos y que Él es el Señor, Dios le da la salvación y envía el Espíritu Santo a su vida para que le guíe en una nueva vida con Cristo. Es solamente por la fe. Entonces, cuando dice que Cristo fue colocado por encima de autoridades, gobernantes, poderes, dominios, Cristo es la cabeza de la humanidad. Y aunque alguien viva aquí pensando que a nadie le va a dar cuenta y que puede vivir su vida como le dé la gana y hacer con su vida lo que le dé la gana, la Biblia dice que cada uno va a dar cuenta a Dios de sus obras mientras estuvo en el cuerpo. Porque cada persona que se va de aquí se lleva la caja negra. ¿Sabe cuál es la caja negra? La conciencia. Y en la conciencia está registrada toda su vida. Allí no va a haber malas memorias, porque dice que el Espíritu Santo abrirá las conciencias. Va a ser un acto sobrenatural y especial. Y es la conciencia la que va a hablar y va a decir, como si te pasaran una película, lo que hiciste en tu vida.
Cada persona le va a dar cuenta al Señor Jesucristo porque Él va a estar sentado en el gran trono blanco. Y Juan dice, yo vi a los muertos, grandes y pequeños, y las conciencias fueron abiertas y cada quien fue juzgado según sus obras en esta vida. Hermano, nada va a quedar impune. Por eso dice, teman. Andemos en temor y temblor en cuanto a las tentaciones, cómo caminar, cómo. Entonces, en primer lugar, Él es cabeza de la humanidad. Y luego dice que también lo dio como cabeza de todas las cosas a la iglesia para beneficio de su iglesia. O sea que Cristo no es solamente cabeza de la iglesia. Y afuera no, afuera de reinas es el diablo. No, el diablo también es instrumento de Dios para los planes de Dios. Él es el Señor. Todo lo que me ocurre en mi vida viene de la mano del Padre Celestial. ¿Okay? Entonces por eso es un gozo cuando hay hermanos que son sacados de en medio de la congregación para establecerlo, ordenarles en una función, un oficio o como un oficial en la iglesia, porque ¿en qué consiste la conversión? La conversión consiste simple y llanamente en devolverle a Dios el control del bien y del mal, para que ahora sea Él quien me diga lo que es bueno para yo hacerlo y que sea Él en su palabra quien me diga lo que es malo para yo evitarlo y no el mundo, ni mi corazón, ni consejos de malo, sino la palabra de Dios. ¿Okay? En esto consiste la conversión. Señor, yo he sido el Señor de mi vida, ahora quiero que tú seas mi Señor. Esta fue mi oración hace 50 años más o menos, cuando oí el Evangelio. Y mi oración fue, Señor, hasta ahora yo he vivido haciendo mi voluntad. Quiero, Señor, que me ayudes a comenzar a vivir haciendo tu voluntad. Esa fue la tercera petición del Padre Nuestro. ¿Cuál es la tercera petición del Padre Nuestro? Que yo renuncie a mi voluntad para que sea tu voluntad, que es la única que es buena, placentera y perfecta. Amén. En este momento, mientras yo he estado predicando este mensaje, el Espíritu Santo va obrando en los corazones. Y voy a invitar a los invitados, a los visitantes que estén esta mañana, a que hagan una oración conmigo. No tienen que repetirla audiblemente, sino desde su corazón. Si mientras estuviste escuchando este mensaje, en tu corazón tienes la certeza de que verdaderamente esto viene de Dios, de que verdaderamente Jesucristo es el único a quien vale la pena sujetarse porque es para libertad. Yo voy a hacer una oración. Si tú haces esta oración de corazón, el que entró aquí no será el mismo que salga de aquí. Así que te voy a invitar, bueno, a todos, ¿verdad?, que agachemos las cabezas. Pero esta oración, repito, especialmente para quienes son nuestros visitantes en esta mañana. Oremos. Amado Dios, creo que me trajiste en esta oportunidad para escuchar este mensaje, para saber que nací con una naturaleza mala, que yo he venido controlando mi vida, tomando mis decisiones independientemente de ti, porque he vivido endiosado, porque he vivido endiosada. Y tengo la certeza de que yo merezco el castigo de ti. Pero también creo que Cristo fue castigado en mi lugar, que su sangre puede limpiar mi conciencia
de todas esas obras malas, que con tu sangre me reconcilias con el Padre, me lavas de toda maldad y que me concedes el poder de tu resurrección para resucitar contigo a una vida nueva. Te pido que me des un corazón dispuesto para querer andar en tu voluntad y gozar contigo por la eternidad. Por amor a tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Yo tengo un ancla de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza